Soy Pablo Meliquio, psicólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires y escritor. La isla interior, 3 vidas después de Malvinas, es un libro que aparece como, yo digo, como heredero del lado Norita de la vida, mi libro anterior sobre la madre de Plaza de Mayo, Norita Cortiñas. Me quedó resonando a partir de ese trabajo el final de la dictadura y Malvinas como puente hacia la democracia. En definitiva, creo que lo importante en este sentido es que simplemente me quedó ese espíritu de seguir trabajando a favor de la memoria. Y un día, en un contexto así, totalmente fuera del campo intelectual, estaba caminando por un parque acá cerca de mi casa, en Castelar, y se me presentó la idea se me vino la imagen de Malvinas, y dije, tengo que pensarla desde por lo menos 4 dimensiones, como para meter al lector y a la lectora en una dimensión o en un horizonte muy amplio de lo que fue la guerra, y dije, bueno, me van a ayudar los elementos de la naturaleza, así que a partir de pensar los elementos de la naturaleza, fui en búsqueda de veteranos, y bueno, me fue simple primero con el elemento tierra, porque Reinaldo Arce era un viejo conocido acá del oeste, a quien yo con él había trabajado en función de hecho de ser profesional psicólogo, atendía a algunos de sus familiares, tenía un contacto directo con él, así que cuando le conté el proyecto, Reinaldo enseguida se enganchó. Reinaldo después me presenta a Darío Correa, con él trabajé el elemento agua, y después llegué al único militar de carrera, Alberto Filippini, con quien trabajé lo que sería el elemento aire. Y por último, el último capítulo es fuego, ahí básicamente trabajé con lo que me parece que es el espíritu y la intención del libro, que realmente el fuego de la memoria de Malvinas quede encendido y mantenerlo vivo, y en ese sentido el libro sería como una chispita para trabajar a favor de esa memoria. Lo que hice fue básicamente entender como psicoanalista también que, digamos, los veteranos no solo tuvieron que vivir lo que significó el trauma de estar en una guerra, sino que después ese trauma se amplificó por el sostenimiento del pacto de silencio y el tiempo de desmalvinización. Entonces dije, bueno, el libro de alguna manera puede aportar en la construcción misma, ¿no? Más allá de lo que después pueda pasar con la circulación del libro, en el proceso de trabajo, de escuchar a los veteranos. Creo que ahí yo confío plenamente en un ejercicio terapéutico por el hecho mismo de escuchar a cada uno de ellos que vinieron a mi consultorio, o yo fui a sus casas, largas jornadas donde íbamos grabando, pero más que grabando, charlando. Yo les preguntaba la previa, ¿no? Es un libro que de alguna manera tiene como el tiempo, si bien no es temporal o cronológico, sí se aborda el antes de la guerra, el durante y el después. Y en esas jornadas de trabajo me pareció que fue muy importante que yo había tenido vínculos previos, entonces hubo mucha distensión, sabían de mi trabajo como psicólogo y como escritor, y me pareció que fue muy cuidado, con mucho amor, con mucho respeto. Hubo mucha angustia, mucha emoción, pero también la alegría de saber que se estaba construyendo un material que justamente iba a trabajar a favor de mantener vivas sus voces y que se siga conociendo lo que pasó en la guerra y su después. El capítulo Tierra, el de Reinaldo Arce, pone esa dimensión, digo, los dos, digo, tanto tierra como agua, al ser dos, digamos, jóvenes que estaban haciendo el servicio militar obligatorio, pone esa dimensión que me parece bastante trágica de adolescentes que tenían una vida normal como la tienen mis hijos y otros adolescentes. Reinaldo en algún momento en febrero estaba en Mar del Plata, como dice él en el libro, de joda, viviendo su adolescencia, y en abril está en el territorio de Malvinas,
ya preparado para combatir, preparado entre comillas, porque no había tirado un solo tiro en su vida. Entonces, bueno, el libro de alguna manera le da esa voz a Reinaldo que puede contar cómo, digamos, de alguna manera se quitó la malla y se puso la ropa de soldado, y lo que significó para él estar combatiendo, ¿eh? Fueron muchas jornadas donde en cada encuentro él iba como también recorriendo su historia y tratando de entender las consecuencias de estar en la guerra y los efectos devastadores que significó regresar al continente y encontrarse con un país donde lo que todo el tiempo se buscaba era el olvido por sobre todas las cosas, ¿eh? En el capítulo de Reinaldo Arce, Tierra, también, de alguna manera, aparece también un integrante que es Sergio Weinroth, que también era un muchacho de 18 años, músico, y que en el libro tiene un lugar porque cuando Reinaldo me cuenta el regreso en el Canberra, dentro del Canberra había un piano, ellos estaban en una suerte de discoteca, una paradoja perversa, ¿no? Jóvenes que venían sumamente angustiados, lastimados físicamente y emocionalmente. Digamos, en el Canberra había una suerte de discoteca y ahí un piano, y Sergio Weinroth toca música un poco para estimular y acompañar emocionalmente, y cuando uno de los compañeros le pide que haga el himno, los británicos que estaban custodiando le cierran el piano, los castigan, se enojan. Bueno, un relato también muy emocionante que aparece en el libro. Después, cuando trabajo el capítulo Agua, a mí me parece que también la historia de Darío Correa tiene, en ese sentido, toma el libro de manera más federal, porque se trata de un muchacho santiagueño que cuando le toca el número que correspondía a Marina, él se puso muy contento porque tenía que venir hacia Buenos Aires y después llegar hasta un puerto y subirse a un barco y conocer el mar. Así que algo que inicialmente fue una alegría para él porque salía de lo que él llamaba la desidia del pueblo y salir de Santiago del Estero y llegar a una ciudad y conocer el mar y subirse a un barco. Bueno, le toca después el hundimiento de Belgrano y el drama de estar naufragando durante 2 días sin saber qué iba a pasar con su vida. Así que es la parte más, creo que más trágica, por todo lo que vive, no solamente cuando tiene que salir del Belgrano y ver tantos compañeros muertos y lastimados, sino esos 2 días de naufragio en mar abierto, ¿no? El otro capítulo que es el de agua, perdón, el de aire, el capítulo de aire me parece que tiene un aspecto que es entender dentro del marco de lo que significó la guerra, la función de un militar de carrera y lo que digo, el heroísmo de los pilotos en relación a una lucha a la que impensada, ¿no? En mar abierto y a tanta velocidad y volando al ras del mar. Bueno, ahí Alberto Filippini cuenta, él es el responsable del hundimiento del Argonaut, y bueno, todo lo que significó también para algunos militares de carrera participar de la guerra. Me parece que la isla interior, 3 vidas después de Malvinas, hace el trabajo inverso al pacto de silencio. Es un libro que trabaja a favor de la memoria, a favor de malvinizar, y después de alguna manera a mí se me ocurrió el significante malvisanar las heridas de la guerra. Es un trabajo humilde que toma 3 y 4 voces, pero que son metáforas de un montón de voces silenciadas. Estoy a favor de una literatura terapéutica, una literatura que trabaje en la línea de, por sobre todas las cosas, de no olvidar y darle las voces a los verdaderos protagonistas, que son los veteranos, que muchos murieron en el intento, muchos siguen silenciados, y en este sentido creo que los 40 años tiene que poner por sobre todas las cosas una madurez
a favor de seguir reconociendo lo que fue para ellos combatir y lo que sigue siendo estar con vida, y el recuerdo de aquellos que quedaron, digamos, no solo en la isla, sino en el camino de validar sus historias, ¿no? Mi nombre es Edgardo Esteban, soy periodista, excombatiente de Malvinas. He escrito algunos libros sobre Malvinas y actualmente soy el director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Leí el libro de Pablo, parece que venía en la temática de lo que significó para mí el replanteo posterior a la guerra de Malvinas, en donde, más allá de lo que significó el conflicto bélico del Atlántico Sur hace 40 años atrás, lo difícil y lo duro que fue para los excombatientes de la posguerra, en una sociedad que no asumió esa derrota, que le costó retomar Malvinas después del 14 de junio del año 82 y que durante muchos años se llamó a silencio, olvidándose de los soldados que habíamos estado allá en un tiempo de marginación, de olvido y de resignación, de alguna forma de nosotros también a esa indiferencia que se transmitía con una palmadita en la espalda, diciendo ya fue, ya pasó. Y nosotros teníamos una carga emocional muy fuerte, porque veníamos de conocer la muerte en una edad que no pensás en morir. Porque ¿quién piensa en la palabra muerte a los 18 o 19 años? Mi camino fue siempre el de exorcizar mis fantasmas, de escupir mi dolor escribiendo. Iluminados por el Fuego fue un libro que comenzó en el año 85, terminó en el año 93. Ahora con la entrega de mi cédula militar después de 40 años, seguramente estamos ya pensando en cómo va a ser el próximo libro, que va a tener que exorcizar estos nuevos fantasmas, o esta nueva historia, o esta nueva situación de visibilizar aquella parte de esa historia, y que para mí el mejor lugar para la resiliencia, para poder sanar las heridas, es la escritura, ¿no? Como el arte permite ese tipo de construcción y a la vez permite que se replique esa voz de llamado de atención, hablando de la problemática del estrés postraumático, de la problemática del alcohol, de la problemática de la droga, la problemática de la violencia de género, pero también fundamentalmente de la problemática de los suicidios. No olvidemos que hay más muertes por suicidios que muertes por combate. El libro de Pablo me sentí muy identificado. Sergio, yo estaba en ese momento cuando él tocó el piano, en el mismo lugar, en el Canberra, que ahora es donde se me remonta la historia de mi cédula militar, porque en ese barco fue que un oficial británico de apellido Sinclair me retuvo mi cédula militar y se me entregó hace pocos días atrás con 44 fotos que no son mías, entonces tengo que armar un rompecabezas, que es lo que estamos en alguna forma en esta historia, que la personalizo, pero para entender y para interpretar y para complementarme a esto que lo hace un escritor de mi barrio, de mi zona, del oeste, del conurbano. Sí, yo me siento muy identificado con las historias, particularmente la de Reinaldo Arce, porque es del barrio, fuimos a la misma escuela, el comercial número 2, transitamos los mismos lugares de bailar, los boliches, en Ramos Mejía, o lo que significó en aquellos tiempos previos a la Colimba, el Potrero, el Sportivo Aedo, el helado Pocho, la heladería Las Flores, que siempre fue la gran disputa en el barrio, o rateamos del colegio para ir a ver las películas de la Coca Sarli, ¿no? En un tiempo en donde el machismo tenía otra construcción y que creo que también sirve como reflejo, como espejo de cómo hemos avanzado, ¿no? En esa violencia de género que también era hacia los hombres, o hacia aquellos que si no tenían ciertas situaciones sexuales no eran hombrecitos y había toda una cuestión peyorativa, que también es parte de esa previa, lo que significa el territorio que envió a la mayoría de los soldados que tuvimos en Malvinas. Por eso me parece que es un reflejo de la historia, de ese contexto previo, de lo que fue Malvinas y de las secuelas que deja la guerra y cómo fue el retorno a esa misma situación en donde uno ya no tenía la misma mirada. Siempre recuerdo que cuando volví de Malvinas, eh, en ese barco Canberra, en ese mismo lugar donde Sergio cuenta esa historia,
que nosotros nos metimos en una especie de bodega que estaba cerrada, pero entramos por el ventiluz para sacar algunas botellas de alcohol. Es decir, fue todo muy, muy anárquico, se robaba todo, porque, es decir, como que aparte nos dopaban en ese barco, todo es una cuestión de donde yo me sentí muy identificado en esa construcción, en ese momento. Después fuimos a Puerto Madryn, de Puerto Madryn a Trelew, de Trelew a Palomar, de Palomar a Campo de Mayo. Recién en la noche del 20 de junio del 82 pude llamar a mi madre para avisarle que estaba vivo, y era el día de mi cumpleaños, así que fue como un regalo mutuo, porque cuando uno dice 649 soldados, o 44 submarinistas, o 200 personas que mueren por la pandemia, para la prensa, para el que habla, para lo cotidiano son números. Para esa mamá, ese papá, esa hermana, ese hermano, esa novia, ese hijo, esa hija, que pierde ese papá, no es la etapa del diario de un día, es la etapa del diario de toda su vida, y perdura por siempre esa etapa del diario. Y en el libro de Pablo está ese reflejo de esa etapa del diario, de lo que significa esa experiencia de haber estado en la guerra y lo cotidiano, lo que se vive, lo normal. Es decir, a mí me pasó que cuando fui a un programa de televisión con un oficial muy, muy, muy conocido, con mucha referencia, que fue intendente, y Jorge Gisburn nos preguntó, se llama Ilustres y Desconocidos el programa, y Jorge Gisburn, es decir, cuando me preguntaba qué sentía yo y hablaba de la parte humana, me decía, no, porque un soldado no puede tener sentimientos, un soldado no puede pensar en su mamá, un soldado no puede llorar, no puede tener hambre, no puede tener frío. Teníamos 18 años, yo tengo un hijo de 18 años, lo miro y no puedo creer que a esa edad haya ido a una guerra. Pero Gisburg, que era muy inteligente, le preguntó, y cuando vas a la noche a tu casa y abrazas a tus hijos y vas al cuarto, ¿qué le decís? ¿Saludo uno, saludo dos, salto de rana, cuerpo a tierra, o le das un beso, un abrazo? Es decir, hay cosas que son naturales, que más allá de que vos seas un profesional, seas un comando, hay cosas que están y que no las podemos negar. Y en el libro de Pablo están esas cosas que muchos quisieron o pretendieron negar. Y cuando yo llegué el 25 de junio, que después de irme a Córdoba del 82, mi tía Adriana me fue a buscar a Constitución. Yo me despedí de mis compañeros, que después pasaron muchas cosas, con un grupo importante me he reencontrado por estos días, con 40 años después, y nos miramos a los ojos con la misma intensidad de aquellos días, porque la profundidad de la mirada, si vos me decís, ¿qué caracteriza a un excombatiente? Es la mirada, son los ojos. Porque está el dolor, la tragedia, el horror todo el tiempo, las explosiones, las bombas, ese infierno, hasta donde, porque es el infierno, buscas a Dios y rezás, sin creer en Dios, y sin saber rezar. Y entonces cuando subí al Citroën de mi tía, no había tema de hablar, porque ¿qué me van a preguntar? Che, ¿la pasaste bien en Malvinas? Sabían que había pasado, que había sido horrible, ¿de qué podías hablar? Entonces fue un silencio durísimo para mí, porque yo no sabía qué contar, ellos no sabían qué preguntar. Me acuerdo que me impactaban los semáforos, porque estaba desacostumbrado a ver esos colores rojos, verdes y amarillos, y estaba yendo a Edo, mi barrio de Edo. Y cuando llego a la esquina de mi casa, yo había prometido ir de rodillas, porque se había hecho una cadena de oración con una imagen de la Virgen de Luján, y en el barrio, el mismo barrio de Reinaldo, cercano al de Villa Reinaldo, y nosotros se rezaba por los soldados y por mi regreso. Y yo pensé que esa noche, del 25, que hacía mucho frío, ya pasada la madrugada, pensé que iba a estar toda la Argentina esperándome, toda la Argentina, mis amigos, ni mi novia vino, porque la mamá tenía miedo, no sé qué, dijo, no lo dejo ir, esto estaría para un capítulo del libro de Pablo, porque tengo miedo porque Edgardo debe venir alzado, dijo. Esa fue la definición, alzado. Todavía me cuesta entender qué significa alzado, porque no puedo ser tan morboso, porque yo lo que quería era un abrazo, los mismos abrazos que tuvimos por estos días, a los 40 años, que no lo tuvimos en aquellos días. Y cuando llego a la esquina de mi casa, lo único que había era un perro ladrando en la oscuridad de la noche, una luz blanca y mi madre. Nadie más, durante mucho tiempo. Entonces, que 40 años después, Pablo Melichio se atreva a escribir un libro con esa humanidad y con esa profundidad, entendiendo desde la psicología, pero también desde lo cotidiano, desde las cosas chiquitas, no de las hazañas que están. Y hay muchísimos libros sobre la guerra, sobre las proezas, sobre la aviación,
pero poderlo complementar desde lo humano. Me parece que es un libro que es importante, porque ahí tenemos que entender a dónde está la historia, porque el tiempo ha pasado, porque a veces es como que nos han enseñado que los machos no pueden sentir, no tienen sentimiento, y menos si vas a una guerra. Y no te cambia esa dignidad, eso que vos sentís porque tengas sentimientos. Y es un libro lleno de sentimientos, ¿no? Y jugar con eso del agua, del fuego, de la tierra, me parece que es como que le da eso de lo terrenal, ¿no? De lo que uno no ve y está. Así que me parece que es un libro importante. La verdad que lo leí con muchísimo gusto. A veces uno tiene 80 libros, tengo varios libros por leer ahí dando vueltas, pero esa misma noche que lo recibí, lo escribí a Reinaldo. No pude hablar con él. Me hubiese gustado ver más ese intercambio de barrios, porque no lo conocía con tanta proximidad a mi Aedo querido, a mi lugar en el mundo después de nuestras Islas Malvinas. Así que es un libro que me parece que es importante para entender lo que nos pasó durante el conflicto, pero fundamentalmente ese después, esa posguerra que fue tan dura como la propia guerra.